This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab, LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si después de tantos años acumulando experiencias, conquistas y hasta algunas decepciones, todavía hay algo más profundo que realmente valga la pena? Hoy vamos a explorar el sorprendente libro de Eclesiastés, que desde hace siglos provoca reflexiones sobre el verdadero sentido de la vida. Quédate con nosotros, pues cada segundo de este viaje puede renovar tu forma de ver lo que importa. No guardes esta reflexión solo para ti. Suscríbete al canal para seguir explorando temas profundos como este y comparte con un amigo. Sigamos juntos en este viaje de conocimiento. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, del versículo 1 al 3, encontramos una apertura intrigante que indica una época marcada por intensas transformaciones en la vida del pueblo de Israel, situada muchos siglos antes del nacimiento de Cristo. Esta composición, tradicionalmente asociada al período monárquico, carga rasgos culturales y políticos reflejados en las inquietudes del autor. Registros antiguos sugieren que el texto puede haber sido redactado o compilado en un tiempo en que el reino pasaba por desafíos de expansión, organización y cuestiones internas. Aunque no existen detalles exactos sobre la datación, muchos estudiosos coinciden en que Eclesiastés se erguió en medio a un contexto urbano en crecimiento, cuyas calles efervescentes y disputas palacianas impactaron directamente la mentalidad de quien registró este mensaje. Este escenario de cambios constantes aguzó la curiosidad de muchos sabios que vivían en ciudades amuralladas, rodeadas por mercados agitados. Las rutas de comercio traían influencias extranjeras, desde costumbres diferentes hasta formas de gobernar, provocando debates acerca de la herencia religiosa y cultural de Israel. En este ambiente, reflexionar sobre el sentido de la vida, el valor del trabajo y la tensión entre el presente y lo eterno se convertía en un ejercicio casi inevitable, pues había quienes admiraban la prosperidad material y al mismo tiempo se preguntaban si todos los hechos humanos tenían algún valor duradero. Las familias se reunían en torno a fogatas para compartir historias, hablar sobre las conquistas ancestrales y transmitir enseñanzas orales de generación en generación. El cuestionamiento profundo sobre éxito y fracaso resonaba en las paredes de las casas simples y también en los banquetes realizados en los palacios. Mientras algunos observaban caravanas llenas de tesoros cruzando los portones de la ciudad, otros meditaban sobre el destino final de cualquier riqueza que se acumulase. Fue en este clima, cargado de incertidumbres y ambiciones, que las reflexiones de Eclesiastés tomaron forma,
abordando desde las disputas políticas hasta los dilemas comunes a las personas de todas las clases sociales. En las esquinas de los poblados, mercaderes y viajeros comentaban sobre la grandiosidad del templo en Jerusalén y las tradiciones que sostenían la identidad de Israel. La ansia por respuestas definitivas acerca del propósito de la existencia surgía en cada conversación, pues algunos deseaban nuevas perspectivas que trascendieran las fronteras de lo obvio. La corriente de pensamiento que penetraba el imaginario popular en aquel entonces implicaba la creencia en el poder de un Dios soberano, pero también dejaba espacio para voces cuestionadoras que invitaban a la introspección. No sorprende que ante un período tan lleno de contradicciones, Eclesiastés ganara destaque como un texto que no se escapa de interrogaciones, yendo directo al punto al hablar de la fugacidad de todo esfuerzo humano. Este trasfondo histórico ofrece las primeras pistas de por qué su mensaje permaneció vivo, superando culturas y generaciones. El lector de la antigüedad se reconocía en las palabras allí escritas, y hoy, incluso con tantos siglos transcurridos, aún encontramos en la obra ecos de nuestros propios anhelos, inquietudes y búsquedas personales. En Primera Reyes, capítulo 3, versículo 9, observa que el rey Salomón, que muchos atribuyen como la figura central detrás de Eclesiastés, suplicó a Dios por discernimiento para gobernar. Esta mención bíblica refuerza la creencia de que el autor del libro podría haber sido alguien profundamente involucrado con la realeza, o al menos influenciado por las enseñanzas y reflexiones de un monarca que se interesaba por la sabiduría. Los relatos acerca de un líder que combinaba fe e intelectualidad forman la base para la hipótesis de que el libro registre cuestionamientos de alguien expuesto a los grandes dilemas del poder. La realeza en el antiguo Israel solía mezclar cuestiones de fe y política, pues el trono no solo simbolizaba autoridad civil, sino que también llevaba la responsabilidad de mantener la alianza con Dios viva entre el pueblo. Este papel exigía una especie de sabiduría práctica, capaz de lidiar con intrigas palacianas, decisiones judiciales y desafíos de expansión territorial. Quien desempeñara este cargo, inevitablemente, se veía ante elecciones que ponían a prueba su moralidad y su conocimiento de las leyes y tradiciones. La cultura de aquel tiempo valoraba el acumulo de consejos provenientes de sabios, muchas veces reunidos en torno a quien gobernaba. Estos consejeros podrían discutir asuntos como tratados de paz, organización de festividades religiosas y maneras de asegurar la cohesión social en medio a las diferencias tribales. El ejercicio intelectual no estaba restringido a las grandes academias, sino que ocurría en salas decoradas con tapicerías, donde se registraban decisiones que afectarían a miles de personas. Es probable que la escritura de Eclesiastés haya emergido en alguno de estos escenarios. Sin embargo, el escritor o compilador de Eclesiastés no se limitó a registrar preceptos prácticos de gobierno, yendo más allá al explorar el íntimo del corazón humano. Hay en este texto un tono de autorreflexión, casi como si el autor hubiera alcanzado todo lo que se pueda desear: posesiones, prestigio, reconocimiento, pero aún así percibiera un vacío que no era llenado solamente por la gloria del trono o por el aplauso de cortesanos. Este aspecto revela la complejidad de una sabiduría que no se satisfacía con respuestas fáciles. Muchos intérpretes ven esta aparente paradoja como un signo de madurez, un intento de enfrentar la vida sin ilusiones simplistas. La identidad del escritor se confunde con la propia esencia de Israel, pues representa a alguien que buscó entender la experiencia humana en sus múltiples capas, reflejando la jornada espiritual y social del pueblo.
Al adentrarse en el libro, el lector descubre que la percepción del mundo que emerge de las páginas de Eclesiastés no se aferra solo a títulos u honores, sino que mira cada aspecto de la existencia con mirada criteriosa y sincera. En el libro de Eclesiastés, capítulo 2, del versículo 1 al 3, se percibe la énfasis en la búsqueda humana por placer y satisfacción, una introducción a las reflexiones más amplias sobre encontrar el propósito real de la vida. Desde el momento en que el autor describe sus experiencias, queda evidente que este empeño por significado no se restringe a un pasatiempo intelectual, sino que involucra el enfrentamiento con dudas existenciales que atraviesan generaciones. El texto propone una especie de viaje personal, en el que el pensamiento se ve obligado a enfrentar la limitación de toda conquista terrenal. La búsqueda incesante de explicaciones para la existencia se manifestaba en preguntas como ¿por qué estamos aquí? ¿Y qué de hecho trae realización duradera? En general, filósofos y observadores de la época se atendían a las contradicciones cotidianas. El esfuerzo por obtener reconocimiento social contrastaba con la percepción de que la memoria humana es corta y el brillo de cualquier fama inevitablemente se apaga. En este sentido, la obra no se propone ofrecer soluciones listas, sino que estimula a contemplar la condición de finitud que rodea a cada ser. En un contexto cultural marcado por la apreciación de la sabiduría, no es de extrañar que el autor, al escudriñar todos los recursos que la vida ofrece, desde las fiestas más lujosas hasta los aprendizajes derivados de las ciencias y las artes, empiece a notar que cada intento de sentirse pleno tiene un plazo de validez. Este reconocimiento de que todo, en algún momento, pierde su capacidad de encantar, aporta al texto una connotación casi melancólica, pero también despierta una conciencia más profunda sobre las prioridades individuales. Lo curioso es que, en lugar de detenerse solo en la frustración ante las limitaciones, Eclesiastés apunta a la importancia de no ignorar los placeres legítimos y las bellezas simples que componen la experiencia humana. En este aspecto, el libro no se muestra contrario a la alegría o a la celebración, sino que insiste en recordar que, sin una dimensión mayor de propósito, incluso la diversión más intensa puede desvanecerse sin dejar rastro. Es como si el autor enfatizara la necesidad de tener un cimiento sólido para que la risa y la satisfacción no se tornen vanos. Todo esto lleva al lector a cuestionarse qué tipo de búsqueda realmente vale su empeño. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. Amazon Pharmacy presents Painful Thoughts. 20 more minutes to kill in the pharmacy before my prescription is ready. Maybe I'll grab some deeply discounted, out-of-season Halloween candy. I never had a chocolate pumpkin with raisins before. Those were raisins, right? Next time, use Amazon Pharmacy. We deliver. And no, those were not raisins. Amazon Pharmacy. Healthcare just got less painful. Mientras el autor describe sus propios descubrimientos, la narrativa provoca un desasosiego saludable en quien se dispone a pensar más allá de las distracciones diarias. El escenario pintado es el de alguien que se sumerge sin miedo en la incertidumbre, consciente de que el sentido genuino de la existencia puede no encontrarse en los lugares más obvios o en la euforia de los bienes acumulados.
Es a partir de 1900 este punto que el análisis acerca de lo que realmente importa comienza a tomar forma más consistente en Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 14, encontramos la expresión que anuncia la llamada vanidad, traducida en algunos contextos como futilidad o vacío. Esta palabra reverbera a lo largo de todo el libro, destacando la percepción de que muchos esfuerzos humanos, por más grandiosos que parezcan, pueden acabar resultando efímeros. Desde construcciones imponentes hasta gestos de generosidad, todo se analiza bajo la óptica de una vida que pasa rápido, dejando al autor intrigado ante la transitoriedad. El término vanidad sugiere la imagen de algo que se esfuma como un susurro. Es como contemplar un vapor o niebla que existe por breve instante antes de desaparecer. La sensación transmitida es la de que incluso las grandes obras no logran perpetuarse en la memoria histórica al punto de satisfacer por completo el anhelo humano por relevancia duradera. Este carácter transitorio remite a un sentido de impotencia, pero al mismo tiempo despierta una reflexión sobre lo que efectivamente tiene consistencia para más allá de lo inmediato. En los antiguos aldeas de Israel, esta palabra podría resonar en la mente de quien veía mercaderes ostentando riqueza por un tiempo y pronto después, perdiéndolo todo, en crisis inesperadas. También flotaba en la conciencia de líderes que, a pesar de haber alcanzado la cumbre del prestigio, sabían que un nuevo gobernante podría derribar sus logros. El himno de la vanidad, por lo tanto, no es un canto al pesimismo total, sino una verdad expuesta de forma cruda. Lo que es grandioso para nosotros hoy puede disiparse sin aviso. Hay una cierta dosis de ironía en el hecho de que, cuanto más el autor describe la vanidad, más revela las ansiedades de quien busca un significado sólido. La repetición de este término suena casi como una alerta para que el lector no se ilusione con apariencias, reconociendo que la vida guarda mucho más complejidad de la que se pueda medir por trofeos o conquistas temporales. A cada mención de vanidad, la experiencia humana se revela frágil, recordando que nada es enteramente controlable. Detrás de estos cuestionamientos surge la invitación de reflexionar sobre la necesidad de algo que trascienda la simple búsqueda de aplausos o seguridad material. Muchos han comenzado a ver esta reflexión como una apertura hacia valores duraderos, que no se desgastan conforme el tiempo avanza. No se trata de negar las oportunidades de este mundo, sino de encararlas con sabiduría, sin la ilusión de que puedan solas llenar el anhelo más profundo del corazón. Entre las líneas de Eclesiastés, la vanidad surge como un espejo que muestra cuánto somos momentáneos. Según Eclesiastés, capítulo 3, del versículo 1 al 8, cada acontecimiento tiene su ocasión designada: nacer, morir, plantar, cosechar, reír y llorar. Este pasaje emblemático refleja la cadencia del tiempo que sigue en ciclos, abarcando todos los aspectos de la vida humana e indicando cómo la existencia está sujeta a etapas inevitables. El autor refuerza que intentar escapar de estos ritmos naturales sería tan infructuoso como ignorar la rotación del propio planeta, ya que hay un compás que rige el desarrollo de todo a nuestro alrededor. La finitud humana aflora cuando nos enfrentamos a la rapidez con que los días se escapan. Si ayer éramos niños descubriendo el mundo, hoy nos percibimos luchando con responsabilidades y obligaciones, mientras las marcas de cada año surgen de manera sutil en nuestro semblante. Este paso casi imperceptible del tiempo conduce a muchos a reflexionar sobre qué valores desean llevar consigo, pues incluso los momentos que parecían duraderos pronto se convierten en recuerdos.
La perspectiva de Eclesiastés respecto al tiempo se desarrolla en un contexto en el que las estaciones del año regían tareas agrícolas y los festivales sagrados organizaban el calendario de celebraciones. Aún así, el escritor va más allá, abordando no solo la rutina o el envejecimiento, sino la transitoriedad de todo lo que se considera seguro. Las casas pueden ser construidas con bases sólidas, pero solo resisten hasta cierto punto. Las riquezas pueden ser acumuladas, pero no acompañan a sus dueños para siempre. Por más que la humanidad busque formas de eludir la efemeridad, ya sea guardando recuerdos en monumentos o registrando hazañas en textos, el libro resalta que no hay forma de congelar el reloj. Este movimiento continuo también despierta en el lector la urgencia de dar valor a lo que realmente tiene significado, en lugar de desperdiciar energías en objetivos superficiales. En este sentido, Eclesiastés invita a abrazar el instante presente, sin aferrarse a la ilusión de que todo permanece estático. Ante nuestra limitación temporal, muchos se preguntan si hay algo que pueda trascender las fronteras del nacer y del morir. Este cuestionamiento desemboca en reflexiones que delinean la búsqueda de un sentido mayor que resista a la acción inexorable de las horas. Cuando se comprende la existencia como parte de un ciclo amplio, también surge la posibilidad de enfrentar cada fase con más atención y propósito. La efemeridad no es una carga abrumadora, sino un recordatorio de que existe una belleza particular en cada capítulo que vivimos. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 23, hay una declaración impactante sobre el desgaste del trabajo y las preocupaciones que lo acompañan incluso durante la noche. El autor evidencia que por más que los logros profesionales generen satisfacción momentánea, pueden convertirse en motivo de desilusión cuando no encuentran un sentido más profundo. Esta observación tiene origen en quien experimentó el apogeo del éxito, pero se dio cuenta de que no todo triunfo es capaz de llenar el vacío del alma. El trabajo en aquella época involucraba no solo actividades relacionadas con el cultivo de la tierra, sino también tareas en talleres de artesanos, construcción de edificaciones y servicios administrativos en los palacios. Personas de diferentes estratos sociales luchaban para garantizar sustento y dignidad, lo que resultaba en jornadas largas y resultados inciertos. Incluso los más acomodados, respaldados por sirvientes y recursos, no escapaban de las inquietudes que surgían ante el futuro impredecible. A medida que el texto avanza, surge la impresión de que el autor descubre una paradoja. El trabajo es necesario y trae cierto orgullo por la obra realizada, pero también puede convertirse en una fuente constante de preocupación. Aunque algunos se agoten en horas extenuantes de esfuerzo, acumulando bienes y estatus, no está garantizado que todo eso, aisladamente, sea el pilar de una vida significativa. Esta tensión se refleja en quienes gastan días y noches planificando cómo multiplicar sus posesiones, pero nunca encuentran verdadero descanso. En muchos relatos antiguos hubo quienes acumularon grandes fortunas, construyeron palacios o dejaron su nombre en monumentos, solo para descubrir que toda esa riqueza quedaba vulnerable al paso del tiempo y a las incertidumbres que rodean las sucesiones familiares o políticas. La experiencia compartida en Eclesiastés cuestiona la utilidad de dedicar nuestra energía únicamente a los resultados que pueden desvanecerse o ser disfrutados por otros sin ninguna garantía de gratitud. En este escenario se reconoce la necesidad de encontrar equilibrio,
Trabajar con dedicación es loable, pero si el único objetivo es acumular trofeos de reconocimiento, el individuo corre el riesgo de perder el sentido mayor que otorga paz interior. La reflexión propuesta apunta a la idea de que el trabajo debe servir como expresión de algo más profundo, que incluya la satisfacción personal y también el bien colectivo. De este modo, el involucramiento profesional se convierte en una parte importante de la vida, pero no un fin en sí mismo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 15, se destaca la recomendación de que el ser humano coma, beba y se alegre, pues esos momentos de placer pueden acompañar la labuta de cada día. This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado, Tequila Herradura. Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. Hey guys, it's CeeDee Lamb, wide receiver for the Dallas Cowboys. I'm partnering with Abercrombie this season to tell you all about their viral denim. All you need to know is denim should fit like this. My jeans need to check a lot of boxes. Fit first, trend second. They need to go with whatever I'm feeling. And Abercrombie denim has it down, whether I'm throwing on a tee or putting a whole fit together. Shop Abercrombie denim in the app, online, and in store. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. De inmediato, este consejo parece ir en la contramarea del tono más reflexivo del texto, pero en realidad señala que, aunque la vida contenga incertidumbres, disfrutar de manera justa y moderada no es motivo de culpa. En lugar de condenar la diversión, el autor pondera que puede ser saludable si está dentro de una perspectiva sabia y consciente. La búsqueda del deleite es un instinto antiguo. Fiestas, banquetes y celebraciones religiosas formaban parte de la cultura de Israel, y aunque muchos se preocupaban por no sobrepasar límites, la alegría era considerada un don divino. Había danzas, canciones y narrativas épicas que permeaban el cotidiano del pueblo, trayendo alivio en medio de las responsabilidades agrícolas o las tensiones de las ciudades. Aún así, el autor de Eclesiastés lanza una mirada crítica, sugiriendo que es fácil perderse en la ilusión de que la diversión, por sí sola, podrá suplir todas las carencias del corazón humano. Hay un equilibrio delicado entre aprovechar genuinamente lo que es bueno y caer en excesos que llevan al vacío. Al mismo tiempo en que reconoce el valor de sonreír y celebrar, el escritor alerta que la vida no se resume a momentos de euforia pasajera. En este sentido, el placer solo tiene sentido cuando está anclado en prioridades que trascienden el mero entretenimiento, pues sin eso, la empolización se disipa rápidamente y deja un rastro de insatisfacción. En diversos pasajes queda evidente que el objetivo no es predicar un ascetismo rígido ni defender un hedonismo desenfrenado, sino invitar a cada persona a ver el disfrute como parte de un todo equilibrado. Cuando sabemos valorar lo que es legítimo, reconocemos que la existencia también comporta trabajo, relaciones, momentos de silencio y búsqueda por lo trascendente. Ese conjunto es lo que da densidad a la vida, permitiendo que la alegría sea nutrida de manera saludable y duradera. Para muchos lectores, estas consideraciones generan una actitud más ponderada ante las opciones de ocio.
Cada instante de diversión pasa a ser encarado como una oportunidad de gratitud, en vez de pura fuga de responsabilidades. Hay espacio para la risa, para la celebración, pero con la conciencia de que el espíritu necesita algo más que distracciones. Entre banquetes y reflexiones se forma la noción de que la verdadera sabiduría no excluye el placer, sino que lo integra de modo que la vida encuentre un sentido completo. En Eclesiastés capítulo 5, del versículo 10 al 12, leemos un análisis sobre el peligro de apegarse a los bienes materiales y cómo ese deseo puede generar inquietud. El texto resalta que quien ama el dinero jamás se sacia y que la abundancia puede hasta quitarle el sueño a quien la posee. Esta perspectiva se vuelve esencial para comprender la posición del libro ante las disparidades entre ricos y pobres, pues no condena la posesión de recursos en sí, sino la obsesión por acumular sin un propósito que vaya más allá de la satisfacción personal. La experiencia de quien vivía en una sociedad marcadamente agraria y monárquica contribuía al surgimiento de contrastes bien visibles. Por un lado, estaban quienes poseían propiedades extensas, siervos y rendimientos obtenidos a través de transacciones comerciales. Por el otro, se encontraban labradores y artesanos que dependían de las buenas cosechas o de pedidos para subsistir. En este panorama, algunas capas se sentían excluidas de los privilegios del palacio, mientras que otras gozaban de lujos que parecían inalcanzables para la mayoría. Sin embargo, según la reflexión de Eclesiastés, ni siquiera la opulencia garantiza paz de espíritu o evita la angustia que, de vez en cuando, ronda el corazón humano. Muchos que se esforzaron por acumular riquezas acabaron descubriendo que podían perderlas ante cualquier revés político o desastre natural. Aquellos que enfrentaban la pobreza, a su vez, alimentaban esperanzas de ascender socialmente, pero se encontraban con obstáculos difíciles de superar en sociedades jerarquizadas. El libro enfatiza que la verdadera satisfacción no surge simplemente de lo que poseemos, sino de la forma en que nos relacionamos con aquello que tenemos. Un individuo adinerado, pero atormentado por la codicia, puede ser más infeliz que alguien con menos posesiones, pero que viva en contentamiento y generosidad. La sabiduría reside en saber que ningún dinero compra la plenitud interior, y eso subvierte muchos de los valores establecidos que atribuyen un estatus máximo a la riqueza. No es raro interpretar este mensaje como una invitación a poner las posesiones en perspectiva. Cuando se ve el dinero como herramienta y no como objeto de culto, es posible experimentar mayor serenidad y gratitud, independientemente del nivel socioeconómico. La pobreza, por otro lado, tampoco es idealizada, pues el mensaje no es romanticizar la falta, sino alertar sobre los riesgos de vivir esclavizado a un deseo insaciable. En última instancia, la búsqueda de equilibrio prevalece, reforzando la idea de que el valor supremo no se agota en billetes o monedas. En Eclesiastés capítulo 7, del versículo 5 al 7, encontramos orientaciones prácticas que van desde escuchar reprensiones hasta moderar el temperamento. Tales consejos dirigen la conducta diaria, mostrando que la sabiduría no se limita a reflexiones filosóficas, sino que puede convertirse en la brújula que guía decisiones concretas en cada etapa del camino. El libro dirige al lector a cultivar una postura que equilibra prudencia y coraje, pues son estos elementos que influyen en la forma en que nos relacionamos con otras personas. En el contexto del antiguo Israel, las palabras de consejeros sabios eran valoradas, especialmente cuando venían de alguien que tenía experiencia de vida y una relación cercana con las tradiciones del pueblo. Las personas buscaban soluciones para disputas, consejos sobre matrimonio e incluso prácticas agrícolas. Eclesiastés se une a ese coro de instrucciones,
enfatizando que la sabiduría genuina se muestra en el cotidiano, dentro de las elecciones que pueden parecer pequeñas, pero que acaban definiendo el rumbo de la existencia. La paciencia es una virtud frecuentemente alentada, pues el libro sugiere que explosiones de ira o reacciones precipitadas son señales de necedad. Saber esperar el momento adecuado para actuar, hablar e incluso intervenir en conflictos ahorra una serie de arrepentimientos. Aun cuando la cultura local tuviera un ritmo diferente al actual, el principio se mantiene. La precipitación nos lleva a equívocos, mientras que la ponderación abre espacio para decisiones más conscientes. Otro aspecto abordado es el valor de aprender con críticas y reprensiones. Muchas veces, las palabras duras de alguien que se preocupa por nosotros son más valiosas que elogios superficiales. Así, Eclesiastés reconoce que hay una ganancia real en acoger observaciones sinceras, aunque duelan en el primer instante. En este punto, el libro revela su faceta de sabiduría relacional, demostrando que una vida satisfactoria no nace de halagos vacíos, sino de consejos constructivos y del crecimiento personal ante las fallas. La prudencia también se refleja en evitar el exceso de preocupación por cosas que no podemos controlar. Esto no significa adoptar pasividad frente a los desafíos, sino comprender que existen límites para lo que cada persona puede planear y ejecutar. Cuando reconocemos nuestra limitación y nos disponemos a usar la sabiduría de manera práctica, comenzamos a ver la vida cotidiana como un espacio de aprendizaje constante, donde cada paso puede ser dado con cautela y esperanza. En Eclesiastés, capítulo 2, del versículo 13 al 14, hay una comparación directa entre el sabio y el necio, describiendo cómo aquel que se aferra a la sabiduría ve más lejos que quien permanece en la oscuridad del engaño. Este contraste muestra el aprecio del autor por una postura que busca conocimiento y discernimiento, en oposición a la actitud impulsiva que no pondera las consecuencias de las acciones. El texto, sin embargo, no romantiza la sabiduría, recordando que incluso la persona más prudente está sujeta a los límites impuestos por la mortalidad. La sabiduría genuina, en el contexto de Eclesiastés, no es meramente intelectual. Implica la capacidad de comprender la profundidad de la vida y de actuar con responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. En un mundo donde la información puede difundirse de varias maneras, el verdadero sabio no se confunde con aquel que solo acumula datos, sino con quien entiende los dilemas humanos y trata de lidiar con ellos de forma constructiva. La necedad se manifiesta en elecciones precipitadas, en la negativa a aprender de los propios errores y en la ausencia de autocrítica. La persona necia vive como si sus acciones no tuvieran reflejos, buscando resultados inmediatos sin pensar en el futuro. En muchos pasajes, Eclesiastés expone la futilidad de este comportamiento, pues el necio se involucra en espirales de repetición de patrones negativos que le traen constantes frustraciones. El autor enfatiza que, aunque la sabiduría no elimina todos los sufrimientos, ofrece herramientas que ayudan a enfrentar los desafíos. La mente preparada para el discernimiento ve oportunidades en medio de las dificultades, formula preguntas sobre la dirección a seguir y reconoce cuándo es preciso cambiar de rumbo. Aunque no podemos controlar el tiempo o los acontecimientos, la sabiduría da claridad sobre lo que está a nuestro alcance, reduciendo la probabilidad de vivir en un torbellino de engaños. Para quien lee Eclesiastés hoy, este contraste lleva a reflexionar sobre la propia manera de pensar y actuar. En un mundo lleno de diversiones fáciles y respuestas rápidas,
no siempre nos detenemos a analizar cuánto podemos estar cediendo a impulsos irreflexivos. Esta tensión entre el sabio y el necio desafía a ver la importancia de cultivar una postura más reflexiva, capaz de aportar luz a decisiones que moldean no solo el presente, sino el futuro que construimos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, del versículo 1 al 2, surge una recomendación de cautela al acercarse a Dios, advirtiendo contra el uso irreflexivo de las palabras al orar. Este fragmento resalta cómo la presencia divina permea el texto, incluso cuando muchos versículos están marcados por cuestionamientos sobre la efemeridad humana. La reverencia está íntimamente ligada a la percepción de que el Creador no es solo una abstracción, sino la fuente que concede sentido a las diferentes vivencias y a las inquietudes que afligen el corazón. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. It's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. A lo largo de todo el libro, la conciencia de la existencia de Dios convive con la percepción de que la vida en la tierra tiene un carácter transitorio. Aunque el autor se muestre saturado con las vanidades del mundo, no ignora que hay una realidad superior capaz de orientar el pensamiento y las acciones. La sabiduría, tan enfatizada en Eclesiastés, muchas veces remite al principio de reconocer las limitaciones humanas ante la soberanía divina. En el antiguo escenario israelita, el templo y el culto estaban en el centro de la identidad religiosa, pero Eclesiastés extrapola el ritual y busca una comprensión más amplia de lo que significa vivir en la presencia del sagrado. No basta con depositar ofrendas o pronunciar votos pomposos si el corazón no está inclinado a enfrentar la vida con seriedad. El lugar de Dios, entonces, no se restringe a los momentos formales de adoración, sino que debe reflejarse en la forma en que el ser humano conduce sus anhelos, miedos y prioridades. Esta perspectiva confronta a quienes creen que todo se resuelve solo por medio de prácticas exteriores. El texto subraya que la reverencia no es un asunto ceremonial, sino un estado interior que orienta la conducta diaria. La serenidad resultante de una fe genuina contrasta con la inquietud de quien deposita esperanza exclusivamente en recursos materiales. Aunque no ofrece explicaciones detalladas sobre los misterios divinos, Eclesiastés mantiene una confianza en que hay un sentido más allá de nuestra comprensión inmediata. Cuando el autor menciona la necesidad de respetar los votos hechos a Dios, sugiere también que la espiritualidad no es una cuestión de formalidades sin sustancia. Es una experiencia personal y comunitaria que transforma la forma de actuar y pensar. Así, el libro no propone un Dios distante, sino uno que observa las intenciones del corazón y se preocupa por la integridad de cada persona,
invitando a una reflexión genuina que va más allá de apariencias o tradiciones vacías. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 13, hay la célebre mención de que un joven pobre pero sabio puede superar a un rey anciano que ya no acepta consejos. Este verso ilustra cómo la humildad, muchas veces asociada a la apertura para aprender, se ve como algo precioso. Para el autor, esta actitud supera el orgullo que endurece el corazón e impide la evolución personal. En este sentido, la gratitud también se encaja como una virtud complementaria, pues quien reconoce el valor de las pequeñas bendiciones de la vida difícilmente cede al descontento eterno. La cultura de aquella época, así como la de muchos lugares actuales, tenía fuertes jerarquías, reyes, nobles, sacerdotes y personas comunes en diferentes estratos sociales. Sin embargo, Eclesiastés sugiere que, ante la transitoriedad del mundo, la humildad es una postura sabia, pues evita que el individuo se olvide de que todo lo que posee e incluso su posición pueden cambiar súbitamente. Vivir con humildad significa reconocer que no tenemos control total, abriendo espacio para aprender de los aciertos y errores. La gratitud surge como una respuesta natural de quien percibe la fragilidad de la vida, pero no se deja llevar por quejas interminables. En lugar de enfatizar lo que falta, el autor invita a valorar lo que se tiene, sea en forma de oportunidades, relaciones o cualquier recurso que haga posible el día a día. Esta gratitud no implica ignorar problemas, sino que elige contemplar las dádivas que permeabilizan cada fase de la existencia. El ejercicio de estas virtudes, humildad y gratitud, se muestra especialmente impactante cuando recordamos que, según Eclesiastés, toda conquista puede ser pasajera. El esfuerzo de hoy quizás no garantice el éxito de mañana, pero quien cultiva una postura humilde tiene mayor capacidad de adaptarse, comenzar de nuevo e incluso transformar las pérdidas en aprendizajes. La gratitud, por su parte, protege contra la desesperación que suele surgir cuando nuestras expectativas no se cumplen como se planeó. En una mirada más profunda, estas dos virtudes van de la mano. La humildad reconoce la propia limitación, mientras que la gratitud honra lo que ya se ha recibido. Este conjunto eleva el espíritu a un estado de tranquilidad, pues aleja tanto la presunción como la resignación amarga. En la óptica de Eclesiastés, quien aprende a transitar este camino encuentra un equilibrio que lo ayuda a afrontar el tiempo, las frustraciones y las alegrías como partes de una trama mayor, en la que cada día puede enseñar algo nuevo. En Eclesiastés capítulo 2, del versículo 4 al 6, el autor enumera obras notables que realizó, como construcciones y cultivos, demostrando la grandiosidad de su empeño. Aún así, concluye que estas realizaciones no trajeron un sentido duradero. La transitoriedad de los logros humanos se hace notar cuando cada hecho, por mayor que sea, un día deja de producir la misma satisfacción inicial. Esta constatación lanza luz sobre la reflexión central del libro, que apunta hacia la efemeridad de todo aquello que el hombre cree poseer. La sociedad antigua no era tan diferente de la actual en el deseo de erigir monumentos y asegurar un legado a las generaciones futuras. Reyes y nobles buscaban inmortalizar sus nombres a través de proyectos grandiosos, mientras que artesanos creaban piezas que representaban el apogeo de sus habilidades. Sin embargo, Eclesiastés advierte que el tiempo trata a todos de manera igual, borrando los vestigios incluso de las construcciones más sólidas. Esta conciencia de que todo, tarde o temprano, se disuelve, es al mismo tiempo desafiante y liberadora. En muchos casos, el orgullo respecto a los logros
acaba transformándose en frustración cuando ellos no traen la plenitud deseada. Es común que tras alcanzar determinado objetivo, la persona se enfrente a la sensación de vacío, como si hubiera algo faltando. Eclesiastés describe exactamente esta experiencia al mostrar que, detrás de la búsqueda del éxito, también existe la angustia de que todo pueda derrumbarse o perder el sentido. A pesar de que el autor presenta un tono de desaliento, no sugiere que los logros en sí sean inútiles, sino que no deben ser el cimiento fundamental de la vida. El texto invita a apreciar lo que se alcanza, sin caer en la ilusión de que eso es suficiente para satisfacer el corazón humano. Se puede cosechar frutos del trabajo realizado, celebrar victorias personales, pero es importante darse cuenta de que hay una dimensión más profunda que no es saciada por títulos o edificios lujosos. Estas reflexiones nos llevan a pensar que la mejor manera de lidiar con la transitoriedad es enfrentar cada conquista como parte de un proceso de crecimiento. Al comprender que nada es permanente, la persona comienza a valorar el presente sin aferrarse desesperadamente a lo que construyó. En lugar de ver el cambio como un enemigo, se aprende a convivir con él, abriendo espacio para renovar objetivos y buscar valores que resistan a las sacudidas del tiempo. En Eclesiastés capítulo 3, del versículo 12 al 13, el autor destaca que es don de Dios que las personas puedan comer, beber y disfrutar el fruto de su trabajo. Esta afirmación sugiere que la alegría terrenal no solo está permitida, sino que se ve como algo legítimo, siempre que no desvíe la atención del Creador. Desde la perspectiva del libro, la reverencia no anula el placer, sino que coloca en cada experiencia en su debido lugar, recordando que la fuente de todo bien es divina. Los israelitas, en general, cultivaban fiestas anuales que celebraban las cosechas, la liberación histórica y otros eventos marcantes, lo que reforzaba el valor de la alegría en comunidad. En estas ocasiones, el pueblo comía, bebía y se regocijaba, al mismo tiempo en que reconocía la mano de Dios en sus bendiciones. Eclesiastés se alinea a esta tradición al hablar de una felicidad genuina, fruto del contentamiento y del reconocimiento de la providencia divina. Para el autor, sin embargo, la felicidad se vacía si se la aísla de una postura de reverencia. Cuando la persona cree que todo proviene únicamente de su propia capacidad, tiende a inflar su ego y olvidar la fragilidad que caracteriza la condición humana. La reverencia al Creador trae una especie de equilibrio, preservando el discernimiento de que cada triunfo es pasajero y al mismo tiempo parte de un plan mayor. En diversos puntos, Eclesiastés mezcla observaciones sobre la alegría presente con la lembranza de que hay un fin para todos. Este paradoja no es un convite a la desesperanza, sino una manera de demostrar que reconocer la mortalidad puede intensificar la vivencia del ahora, siempre que sea libre de ilusiones. Cuando se tiene conciencia de que la vida es breve, se valora más cada momento de felicidad y se evita desperdiciar el tiempo con despropósitos. El acto de mantener una postura reverente ante Dios no está limitado a la participación en ceremonias religiosas. Es un estado interior de gratitud y humildad que permea las actividades cotidianas. La alegría deja de ser una búsqueda frenética por placer, convirtiéndose en una expresión de quien entiende que el Creador otorgó recursos para vivir bien, pero, al mismo tiempo, colocó en el corazón humano el anhelo por algo aún mayor y eterno. En Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, encontramos una declaración contundente: «Tema a Dios y guarda sus mandamientos, pues eso es el deber de todo hombre».
Ese fragmento, muchas veces citado como la conclusión moral del libro, destaca que todas las reflexiones sobre la vanidad, el trabajo y el tiempo convergen en la idea de que la reverencia al Creador sintetiza la esencia del vivir. Esta es solo una de las pasajes marcantes que sirven como síntesis y amplían nuestro entendimiento de las propuestas presentadas a lo largo de Eclesiastés. Otra pasaje notable está en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, donde el autor aconseja a los jóvenes que aprovechen la juventud, pero les advierte que habrá un juicio para todo lo que hagan. Esta mezcla de incentivo y cautela describe la tensión constante entre disfrutar la vida y mantener la responsabilidad. El mensaje es claro. La libertad no debe conducir al descontrol, sino a una celebración consciente de lo que se vive. En varios fragmentos percibimos la énfasis en las estaciones y ciclos de la existencia, especialmente en el ya mencionado capítulo 3, uno de los más conocidos del libro. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Estas líneas hacen visible la sabiduría que reconoce las fases inevitables por las que todos pasan y muestran que hay belleza en respetar el ritmo natural impuesto por la creación. Hay aún el destaque para la figura del sol, apareciendo en varias reflexiones, simbolizando la repetición diaria, la rutina que constantemente se renueva, pero al mismo tiempo exhibe la monotonía que puede cansar el alma. En Eclesiastés, capítulo 1, versículo 5, encontramos la mención del sol que se levanta y se pone, y regresa rápido a su lugar, en una imagen que refuerza la idea de que la humanidad está inserta en un gran ciclo, sujeto a reinicios. Estos fragmentos, entre otros, forman un mosaico que sintetiza los temas centrales de Eclesiastés: la fragilidad humana, la búsqueda de sentido, la necesidad de equilibrio y la presencia divina que permea todo el escenario. Cada pasaje añade una capa de comprensión, llevando al lector a reflexionar sobre la brevedad de la vida y la sabiduría de ver más allá de las apariencias. Lowe's knows when you're looking for reliability, the right brand makes all the difference. And now, Lowe's is the exclusive home improvement retailer for the Whirlpool water treatment line, including their Wi-Fi softener, under-sink filtration system, and more. With Whirlpool's proven performance and our everyday low prices, better tasting, better quality water is within reach. Shop pro-trusted brands like Whirlpool and more, in-store or online. Lowe's, we help, you save. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. En este conjunto, el libro revela su profundidad y capacidad de dialogar con quien busca respuestas hasta hoy. En Eclesiastés, capítulo 9, del versículo 7 al 8, surge la exhortación para comer con alegría y vestir ropas blancas, indicando una vida disfrutada con buen ánimo. Esta orientación, a primera vista simple, implica una visión práctica de fe que se traduce en acciones cotidianas. En las entrelíneas se entiende que hay una invitación para que cada persona viva la vida con gratitud y responsabilidad.
lejos de los extremos de un misticismo ajeno a la realidad o de un materialismo sin ningún sentido de trascendencia. En el contexto actual, en el que el ritmo frenético muchas veces empuja a las personas a un estado constante de estrés, los consejos de Eclesiastés suenan como recordatorios saludables. La idea de disfrutar de los bienes que tenemos y de las relaciones que construimos, al mismo tiempo que mantenemos la conciencia de nuestra limitación, trae una dosis de equilibrio. No se trata de negar los logros modernos, sino de cuestionar si han ofuscado la percepción de lo que es realmente esencial. En la esfera espiritual, el libro inspira una comunión con lo divino que no se restringe a rituales vacíos. Se conecta con el anhelo de muchos que buscan una experiencia de fe auténtica, capaz de dialogar con la razón y con las emociones. Al ver la presencia de Dios en la trama del día a día, la persona encuentra significado incluso en las tareas más simples, transformándolas en parte de un propósito mayor. Desde el punto de vista práctico, Eclesiastés invita a tomar decisiones fundamentadas en sabiduría y no solo en convenciones sociales. Este enfoque puede reflejarse en elecciones profesionales, en el uso del dinero y en la manera de manejar las relaciones. Cuando se reconoce que cada oportunidad es fugaz, se aprende a priorizar lo que realmente agrega valor, evitando el desperdicio de energía en conflictos o metas que no producen crecimiento interior. Algunos lectores, al aplicar las enseñanzas de este libro a los días de hoy, encuentran consuelo en el hecho de que incluso las dudas y descontentos humanos no son signo de fracaso espiritual, sino parte de una búsqueda legítima de respuestas. Eclesiastés refuerza que los cuestionamientos son parte del proceso de maduración y que la verdadera sabiduría se da en la unión de la fe con la conciencia de que la vida, a pesar de ser breve, puede ser plena cuando está orientada por valores sólidos. En el Eclesiastés capítulo 12, versículo 12, encontramos una observación intrigante. Del mucho estudiar hay enfado de la carne. Este comentario refleja que, desde la antigüedad, ya se reconocía la complejidad de profundizar en los escritos sagrados, y Eclesiastés no escapa a la regla al presentar múltiples capas de sentido. A lo largo de los siglos, intérpretes judíos y cristianos se han volcado sobre el texto, resultando en lecturas diversas, algunas de las cuales enfatizan la reflexión filosófica, mientras que otras destacan una comprensión más devocional. Los desafíos interpretativos surgen, en parte, porque el libro no sigue una línea única de razonamiento. En ciertos pasajes, el tono parece pesimista, mientras que en otros hay exhortaciones a la alegría y a la reverencia a Dios. Esa aparente contradicción ha llevado a cuestionamientos sobre la autoría, la fecha de composición y la unidad literaria de Eclesiastés. Algunos teólogos han visto en él un remiendo de pensamientos, mientras que otros lo han interpretado como un discurso organizado, pero intencionalmente paradójico, reflejando la complejidad de la vida. Con el pasar de los siglos, filósofos existencialistas encontraron en Eclesiastés ecos de sus preocupaciones acerca de la falta de significado, viendo al autor como precursor de una forma de enfrentar la vida sin ilusiones. En contrapartida, pensadores religiosos han visto la invitación a la humildad y a la confianza en lo divino, interpretando las quejas como puertas hacia una fe más madura. Así, cada época y corriente de pensamiento ha proyectado sus preguntas y respuestas en el texto. La forma poética y meditativa de Eclesiastés también ha contribuido a lecturas simbólicas, en las que la vanidad no se restringe a bienes materiales, sino que abarca toda tentativa humana de perpetuarse sin Dios.
Esta visión encuentra respaldo en la tradición mística que hace del libro una especie de manual para el desapego del mundo. Ya otra línea argumenta que el autor busca una sabiduría terrenal, preocupada en encontrar soluciones viables para los dilemas cotidianos. Tal diversidad de interpretaciones refuerza el valor perenne de Eclesiastés, pues dialoga tanto con escépticos como con devotos, con amantes de la filosofía y seguidores de una espiritualidad práctica. Este carácter plural, en vez de empobrecer, el mensaje muestra su riqueza. Cada lector puede extraer valiosos conocimientos que le ayudan a lidiar con preguntas que son tan viejas como la humanidad, sin que haya un consenso definitivo sobre cada detalle. En Eclesiastés capítulo 12, del versículo 13 al 14, el autor señala que Dios traerá juicio sobre todo lo que se hace, inclusive lo que está encubierto, para mostrar que hay una verdad última ante la cual todo ser humano responde. Esta consideración resume la jornada reflexiva propuesta por el libro. No se trata solo de constatar la inutilidad de las cosas, sino de encontrar lo que realmente vale la pena en medio de la brevedad de la vida. Con base en esto, la sabiduría de Eclesiastés aún habla alto, invitando a no desperdiciar la existencia en ocupaciones vacías. Cuando comprendemos que las conquistas son pasajeras, empezamos a medir el valor de las cosas no solo por el brillo que emiten en el presente, sino por la importancia que pueden tener ante valores duraderos. En este sentido, el autor parece sugerir que las verdaderas prioridades involucran una postura de reverencia al Creador, el cultivo de relaciones saludables y el ejercicio constante de una conciencia madura. El mensaje persiste porque las preguntas fundamentales del ser humano siguen pulsando en los corazones de cada generación. La búsqueda de realización que permea tantos pasajes del libro revela que la insatisfacción crónica puede llevarnos a perseguir ídolos como dinero, fama o placer desmedido. Sin embargo, Eclesiastés demuestra que esos ídolos caen a pedazos cuando se enfrentan a la realidad de que todo envejece y pasa. Lo que queda entonces es la esencia de quien se ha vuelto lo suficientemente sabio para buscar una fuente de satisfacción que no dependa solo de lo provisorio. Muchos lectores encuentran en Eclesiastés no solo la inquietud, sino también el alivio de ver expresados sus propios dilemas y de darse cuenta de que no están solos en sus indagaciones. La franqueza con la que el autor aborda las incertidumbres de la vida muestra que hay espacio para la duda y la perplejidad, incluso dentro de un texto sagrado. Al abrazar la honestidad de estas preguntas, cada persona puede redirigir su vida hacia un propósito que considere lo trascendente sin descuidar lo cotidiano. El mensaje de Eclesiastés, por lo tanto, sigue despertando reflexiones profundas. ¿De qué sirve obtenerlo todo y continuar vacío? ¿Qué caracteriza una vida que deje marcas reales en nosotros y en los demás? Al responder a estas preguntas, el lector se confronta con su propia forma de existir, dándose cuenta de que el valor está en mirar más allá de las apariencias y encontrar un hilo conductor que oriente cada paso. Y es en este caminar donde se descubre lo que, de hecho, permanece, incluso cuando todas las máscaras e ilusiones caen. Si este contenido te inspiró, comparte tu punto de vista en los comentarios. Invita a un amigo para ver y suscríbete a este canal, para que sigamos juntos en nuevas reflexiones sobre las Escrituras.